7 minutos, las 8:07, estamos de regreso en Ahora es Cuando. En la 100.1 e infinita.cl conversamos esta mañana con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Susana, gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenos días. Encantada, muy buenos días. Buen día. Susana, a ver, tenemos una larga lista de cosas, pero partamos por las propuestas que presentaron ustedes ayer en un evento importante, digamos, ¿verdad? Son 50 propuestas fundamentalmente, más de 80 empresarios, expertos, gente de regiones, o sea, bastante transversalidad en eso desde el mundo empresarial. Acotado al mundo empresarial, pero bastante transversal y no centrado exclusivamente en Santiago, finalmente, ¿verdad? Para reactivar el crecimiento económico, y hay 15 que ustedes definen como de máxima potencia, y que podrían eventualmente implementarse en los primeros meses de cualquier gobierno. Quiero partir pidiéndote una reflexión inicial de qué habla que hoy día los empresarios de vuelta pueden estar poniendo sobre la mesa propuestas concretas para el crecimiento y cuántas otras incertidumbres ya finalmente también se han logrado despejar. O sea, ahora estamos hablando de lo que tenemos que hablar, ¿o no? Sí, bueno, efectivamente, Connie, yo diría que los años electorales dan esa oportunidad en que todos están de alguna manera tratando de hacer una propuesta. Hemos visto varios estudios de distintos grupos, no solo asociados a las candidaturas presidenciales, a grupos de economistas, centros de estudio, etcétera. Y es una oportunidad para discutir temáticas que salen un poco de la coyuntura y apuntan a una visión, a un diseño de política pública que pueda aportar al crecimiento del país. Ahora, evidentemente estamos en una situación ya arrastrada por un par de años de bajísimo crecimiento, y eso es algo que afecta a las personas, afecta también a los negocios, afecta a los proyectos de inversión, y eso se ha ido traduciendo en menos empleo, en una situación de debilitamiento del mercado laboral importante, de menos oportunidades, de menos empleabilidad, de menos esperanza. Y en ese sentido, al mundo empresarial evidentemente le importa cómo le vaya al país, le importa poder colaborar desde su experiencia, desde su conocimiento de la actividad productiva, con propuestas que puedan mover la aguja y sacarnos de este letargo que ya lleva una década creciendo, un país que lleva creciendo menos del 2%, y que si no hacemos nada, las proyecciones apuntan a que vamos a seguir a ese ritmo en los próximos 10 años. De las propuestas que ustedes levantan, que van a ser socializadas también con los candidatos, ¿verdad? Y ya ustedes han tenido oportunidad de escuchar algo de lo programático de las propuestas presidenciales de los distintos candidatos. ¿Tú crees que hay una convergencia que pueda ser favorable para que los temas que ustedes plantean, y podemos detallar algunos finalmente, vean la luz, en definitiva? Claro, nosotros que ayer cuando lo presentamos decíamos, bueno, esperamos que esto caiga en tierra fértil, porque de alguna manera, evidentemente lo que queremos hacer acá no es un ejercicio teórico, es un ejercicio que permita incidir en las políticas públicas del próximo gobierno, y en ese sentido efectivamente nos vamos a juntar con cada uno de los principales candidatos de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y les vamos a presentar estas propuestas. ¿Dónde van a hacer el corte ahí? En este minuto llevamos los 3 primeros de acuerdo al promedio, digamos, de los últimos meses, pero siempre abiertos, o sea, vamos a juntarnos también, estamos pidiendo audiencia con los ministerios, vamos a ir a los centros de estudio. La verdad es que la idea nuestra es difundirlo lo más posible, porque tú muy bien lo decías, Connie, al principio, esto fue un trabajo de varios meses, con 80 empresarios, expertos en las distintas materias que están dentro del ámbito de la actividad empresarial, porque por supuesto esto no es un programa de gobierno, acá no estamos hablando de todas las temáticas que atañen al país, pero sí aquellas donde creemos que podemos hacer un aporte desde nuestra mirada. Así que si hay esa tierra fértil, yo creo que en muchos temas sí, hay muchas temáticas que se abordan a través de mejoras de gestión, otras requieren proyectos de ley. Creo que hay debates que ya se han iniciado. Nosotros hace más de un año y medio, alguna vez lo hemos comentado acá, propusimos y pusimos sobre la mesa que se requiere un cambio en la estructura tributaria, por ejemplo, y es un tema que ha estado en las distintas candidaturas, yo diría, incluso en la primaria oficialista por Carolina Toá fue relevado, lo ha sido también por las candidaturas de la centroderecha y la derecha, y es una discusión que basada en evidencia, en análisis comparado con otros países, no cabe duda, creo hoy día, de que
porque tenemos una estructura tributaria que hace que seamos menos competitivos y que sea más difícil atraer inversión. Ahora, no quiero sonar pesimista en la pregunta, pero va a sonar pesimista. Cuando ustedes presentan propuestas, como su título lo indica, es una proposición, ¿la contraparte las recoge en general? ¿Cuánto recogen las propuestas que ustedes formulan? Bueno, eso es una respuesta que la vamos a ver ahora que estamos socializando. Nosotros recién lo lanzamos ayer, pero me imagino que tu pregunta va más al fondo del tema. Nosotros normalmente estamos dialogando siempre con las autoridades, con los parlamentarios, vamos al Congreso a las tramitaciones de proyectos y claro, a veces nos va mejor y a veces no nos va tan bien porque... por distintas razones, a veces por prejuicios, por razones ideológicas, pero nosotros la verdad es que tratamos de ser lo más objetivos y basados en evidencia posible para poder convencer, ¿no?, de las bondades que estos proyectos o que estas medidas tienen, porque al final del día, yo siempre digo, si uno logra con esto el objetivo que hay detrás, ¿cierto?, que es generar más crecimiento, eso va a redundar en un montón de beneficios para la ciudadanía. O sea, si estamos en un momento en que el mercado laboral está con tasas de desempleo que están bordeando el 9%, eso la verdad es que lo hemos normalizado porque llevamos ya más de 30 meses en eso, pero no es algo que nos debiera dejar tranquilos que haya más de 900.000 personas buscando empleo sin encontrarlo. Ahora, perdóname, creo que todos deberían coincidir, pero no sé si todos coinciden, o la mayoría, que no hay mejor política pública para el empleo que el del crecimiento económico. Y para el crecimiento económico se requieren un montón de cosas, pero hay algunas que son bastante evidentes que se deberían estar haciendo y que sin embargo tampoco se están haciendo. Por eso mi pregunta apuntaba a, no es la primera vez, ustedes están permanentemente generando propuestas, planteando puntos de vista sobre cómo recuperar la senda de crecimiento y es evidente que ha costado muchísimo eso. Entonces, la pregunta es, en el fondo lo que apunta es, más allá de este gobierno, si efectivamente hay como un cierto sesgo ideológico respecto de creer que los empresarios son el contrincante y no son el aliado. Mira, yo creo que sí, siempre hay disputas ideológicas, no solo respecto a los empresarios. Recordemos que en el debate constituyente se hablaba de que era necesario decrecer. O sea, hay una visión de lo que es el progreso, de lo que es el desarrollo y la calidad de vida de las personas que son discrepantes entre algunos sectores, ¿no? ¿Cómo se contrarresta el que haya quienes creen que dicen... antes del crecimiento tiene que haber paz social. Si no hay paz social, no hay crecimiento. Cuando en realidad la lógica a uno le indica que precisamente con crecimiento se logra paz social. Sí, yo creo que esas como dialécticas entre crecimiento y paz social, crecimiento y medio ambiente, de nuevo, lo que uno observa a nivel nacional e internacional es que cuando tú tienes un país que crece, que le da esperanza a los jóvenes, que le da oportunidad a los emprendedores, a los proveedores, a las empresas de mediano, pequeño o gran tamaño, la verdad es que lo otro viene por añadidura. Lo mismo yo te decía con el tema medioambiental, cuando se hablaba que había que decrecer porque con eso ibas a cuidar mejor el medio ambiente. Oye, tú miras las estadísticas internacionales y hay una correlación perfecta entre países que han crecido y se han desarrollado con indicadores de protección medioambiental. Entonces, la verdad es que uno necesita bajar la pelota al piso y hablar en serio. Yo creo que hoy día, Juan Manuel, hay un reconocimiento, primero, a que estos temas son importantes y la gente les importa. Y segundo, que yo creo que pasamos un periodo en que la voz de los expertos estaba bastante vetada. Sí. Esa es la palabra, sí. Porque simplemente no se les escuchaba, se decía que era tecnócrata y que finalmente, después de que hemos visto las consecuencias, el ejemplo clásico, el retiro de los fondos de pensiones, que se advirtió majaderamente, esto va a generar inflación, esto va a y otro ejemplo, profundidad del mercado de la naturaleza del segundo proceso constituyente. También, ¿verdad? Ahí se convocó a expertos, ahí empezó también un proceso de revalorización de expertos. Finalmente. Claro, y hoy día yo creo que, o quiero pensar, que hay una revalorización de esas voces, dado que efectivamente cuando algo se advierte, no es por ser exagerado, es porque efectivamente hay un conocimiento detrás y las cosas tienen consecuencias y hay que atender a esas advertencias, ¿no? Tú
¿Tú ves que finalmente el peso de la advertencia, el peso de la evidencia finalmente también de qué es lo que resulta mejor o está más en sintonía con las necesidades más profundas del país, le pegó a este gobierno, el gobierno que parte respecto del gobierno que termina, fundamentalmente en la relación con los empresarios, en recoger o no las propuestas, en sacar adelante cuestiones considerando también la visión experta y empresarial? ¿Es distinta? A ver, yo creo que hay temas en que se logró de alguna manera un diálogo constructivo. Yo diría que la reforma de pensiones es un espacio en que finalmente lo que se aprobó fue muy distinto a aquello con lo que se ingresó. Era una reforma profundamente refundacional en sus orígenes y terminó siendo algo que yo diría que recoge la importancia de mantener un sistema de administración privada de los fondos de pensiones, recoge la necesidad de aumentar la tasa de cotización para mejorar los ahorros e introduce un grado, digamos, de participación del Estado que finalmente era la posición más cercana a la propuesta original. Entonces yo diría que ahí hubo un diálogo. Ahora, en otros temas, yo creo que esas voces más expertas no han sido escuchadas. Para mí un caso bastante evidente es el tema laboral, donde es muy fácil decirle vamos a subir los salarios a las personas, vamos a hacer que se pueda trabajar menos, vamos a subir las condiciones y negar que eso tiene un impacto en la creación de empleo formal, cosa que de nuevo se está evidenciando. Entonces, yo celebro que todas las candidaturas hoy día tengan como prioridad el crecimiento económico y la seguridad, que son como los dos grandes dolores de las personas. Pero la verdad es que hay que hacer la bajada en las propuestas y ver cuánto de eso realmente puede ser validado como medidas pro crecimiento y cuáles simplemente son propuestas que no se alinean con ese objetivo final y quedan solo en el relato. Estamos conversando con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. ¿Le reconoce, Susana, algún mérito a Janet Jara en el resultado final de la reforma de pensiones? Sí, yo le reconozco en el sentido de que tuvo la flexibilidad de avanzar en un proyecto que era completamente distinto al que ella promovía. Eso es una realidad. Nosotros tuvimos muchas conversaciones con ella. De hecho, uno la escucha hoy día como candidata presidencial, que ella sigue pensando que las AFP no deberían existir, pero sin embargo fue capaz de celebrar una reforma que en los hechos, como digo, es muy distinta a la que ella había promovido en sus orígenes y bueno, la verdad es que creo que después de tantos años se logra un acuerdo. A veces cuando no todos quedan contentos no es mal síntoma, quiere decir que todos se dieron algo, ¿no? Pero se saca adelante esta reforma que era muy necesaria, particularmente. Yo creo que hubo cosas que quedaron fuera que son, digamos, incomprensibles, como la edad de jubilación, ¿no? Pero sin embargo, el haber logrado que se suba la tasa de cotización, algo que venía siendo diagnosticado hace 20 años, porque los ahorros se van quedando cortos para un trabajador, una trabajadora que está jubilando a la misma edad que jubilaba hace 40 años, pero está viviendo 15, 20 años más que cuando se diseñó el modelo. Susana, a propósito del tema del empleo, y que inevitablemente hay un cierto desincentivo a la contratación cuando se toman multiplicidad de medidas en un determinado periodo de tiempo más bien acotado y que por lo tanto encarece el costo de contratación de un trabajador. Esto no es que no se quiera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino que cuando se toman multiplicidad de medidas al mismo tiempo, inevitablemente tiene un costo. O sea, un trabajador que trabaja menos horas porque tenemos la ley de las 40 horas, el aumento de las pensiones, el aumento del salario mínimo. Estamos además con discusión en el Congreso que van desde terminar con el tope en indemnización por año de servicio, negociación ramal, en fin. Nos ha llevado a tener un escenario de desempleo que, como bien decías tú, hoy día parece que es estructural, ¿no? Porque estamos desde el 2023 por sobre el 8%. ¿Qué habría que hacer para poder disminuir la tasa de desempleo? Bueno, es una buena pregunta, Juan Manuel, porque me permite volver a nuestra propuesta de motores para el crecimiento de Chile. Y en materia laboral tenemos varias propuestas, porque yo te sumo a lo que tú mencionabas, que son todos efectivamente elementos que han ido encareciendo la contratación formal y se le suman
otras cosas, como por ejemplo dictámenes de la Dirección del Trabajo, que también están haciendo más compleja la relación con los colaboradores, porque cambia de alguna manera las interpretaciones de cómo hay que llevar adelante las negociaciones colectivas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno toma esa circunstancia actual y además uno ve cuán desafiado está el mercado laboral en el mundo y en Chile, producto de la irrupción tecnológica, producto de los cambios, con una población laboralmente activa hoy día cuyo nivel de competencias, al menos a nivel comparado, es bastante débil. Estamos hablando de que los estudios indican que el 70% de los adultos hoy día en Chile tienen analfabetismo funcional, es decir, que no comprenden lo que leen, que no pueden resolver, digamos, problemas matemáticos simples. Entonces, en ese contexto, la verdad es que hay que abordarlo por muchos lados. Primero, por el lado, obviamente, de la educación, la capacitación, la reconversión y para ir adaptando todos estos cambios tecnológicos, pero también generando incentivos para que haya más creación de empleo formal. Y en esa materia nosotros hacemos varias propuestas. En materia de indemnización de años de servicio, donde la estructura actual no solo es costosa, sino que también genera inmovilidad laboral. La gente no se cambia a la espera de ser despedida para recibir esa indemnización, y por lo tanto estamos apuntando a un esquema con indemnización a todo evento que es distinta de la que hoy día existe. También, y vuelvo a lo de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, hoy día, en que estás con toda esta presión de los cambios tecnológicos, bueno, hay funciones de colaboradores que hoy día están desapareciendo, se volvieron obsoletas, y sin embargo, por interpretación de los contratos, se habla de que no puedes cambiar de funciones porque no están dentro de la naturaleza de tus labores. Bueno, ¿no será mejor que se permita que haya un pacto voluntario entre empleador y trabajador para poder establecer dentro de esa relación de contrato una multifuncionalidad más amplia que la que hoy día te permite la ley? No la ley, la interpretación de la Dirección del Trabajo. Para poder reconvertir al trabajador a otra área productiva. Para poder desarrollar otras actividades. Su puesto de trabajo vaya a desaparecer producto de la tecnología. Claro, ¿cómo no va a ser mejor reconvertirse que perder el empleo porque ya esa actividad no existe o es sustituida por cambios tecnológicos? Probablemente uno de los temas más discutidos políticamente y que es parte de sus propuestas se refiere al tema de los impuestos. Y hemos visto posiciones distintas. De hecho, la candidata del oficialismo decir que no va a haber una rebaja de tributaria en un eventual gobierno suyo. Es que todavía no se juntaba con nosotros. la vamos a convencer. Ya, pero parte de la propuesta que ustedes hacen también estuvo recogida en el debate tributario que intentó sacar adelante el ministro Marcel. No llevar el impuesto al 23%, pero sí al 25%, ¿verdad? En una rebaja del 27%, que es el punto en el que está hoy día. ¿Ve totalmente convencido a todos los candidatos de llevar adelante esto en un contexto en el que además estamos con problemas en las arcas fiscales? Bueno, mira, yo creo que el ministro Marcel estuvo disponible para bajar la tasa corporativa y de hecho manifestó que esto genera un incentivo al crecimiento económico. Uh-huh. Yendo más atrás, ¿no? La Comisión Marfan dice en su informe que las sucesivas alzas de impuestos corporativos ha generado un costo para el país de 8 puntos del PIB. Entonces, claramente hay un consenso con una restricción que tú, Connie, lo anticipas, que es las arcas fiscales, que hoy día están bastante complicadas, ¿no? En las perspectivas actuales y futuras. En ese sentido, nuestra propuesta lo que hace es apuntar a una rebaja en una primera instancia a 23%, que es el promedio de la OCDE, compensado temporalmente a través de un impuesto a los dividendos, al primer retiro de utilidades, y después es más ambicioso, dice, bueno, podemos ser más agresivos, bajar incluso más ese impuesto al 19%, y en ese caso compensándolo con un impuesto al diésel comparable al de los otros combustibles, porque ese es un impuesto
que es un impuesto que se llama Están correctivo. sonando las bocinas de los camioneros afuera en Sí, este minuto. lo sé, ha sido algo largamente discutido, es algo que se puede hacer a lo largo del tiempo, en forma gradual, pero es bastante razonable porque este es un impuesto, como decía, correctivo frente a una externalidad, Sí. cierto que son las emisiones y las congestiones. Entonces, creo que nuestra propuesta recoge esa restricción. Sabemos que la sostenibilidad fiscal es clave, creemos también que hay otros esfuerzos que se deben hacer desde el punto de vista del gasto fiscal. Pero sea, hay una propuesta no de todo- compensaciones. Claro, que eso es- pero quiero decir, hay una propuesta de compensaciones, hay una confianza en que el crecimiento económico genera más recaudación, pero eso no puede desconocer que el gasto público también tiene que ser eficientado, tiene que Mejor ser gestionado. mejor gestionado, porque de lo contrario, cada vez que haya una propuesta, y más en un año electoral, la solución es seguir recaudando desde finalmente los mismos contribuyentes. O sea, la misma Contraloría emitió hace algunas semanas un dictamen que mostraba que se habían dilapidado 1.500 millones de dólares entre rendiciones mal hechas. Claro, era contratos que no mucho de las correspondían. municipalidades, pero era una parte importante Pero es del, plata del pública aparato igual, del o sea, Estado igual. Oye, es plata privada que pasó al mundo, Sí. plata privada o particular que pasó a la administración del Estado y son Bien 1.500 millones de dólares. Y a veces son gastos, como uno puede verlo en el caso de las licencias médicas, que hoy día es un porcentaje altísimo de lo que se paga en cotizaciones, se va a licencias médicas y tú dices, bueno, si hubiese habido una buena fiscalización previa, porque para esto no se necesitaba la Contraloría, se puede hacer desde los propios servicios, desde la superintendencia, o sea, hay muchos eslabones en que puede haber mayor control y eso también genera ingresos fiscales. Susana, ¿cómo ve la presidenta de la CPC la relación de los empresarios con la política? Se lo pregunto a partir de del famoso inserto, ¿verdad?, firmado por 167 personas, no todos empresarios, varios ejecutivos, profesionales, pero que sigue dando vuelta. Ayer, de hecho, el presidente Boric hizo una referencia a eso, por la incorporación de Juan Sutil, expresidente de la CPC, al comando de Evelyn Matei. ¿Qué mirada tiene usted de la relación entre los empresarios y la política y la participación, además, también de los empresarios en política? Bueno, es que las dos cosas que tú me mencionas, Connie, tanto la participación de Juan Sutil en la campaña de Evelyn Matei, como el inserto en que firmaron empresarios, médicos, abogados, muchas profesiones. De hecho, entiendo que después se armó una plataforma que ya lleva más de 4.000 firmas. Sí. Entonces, la verdad es que estamos hablando de personas que están en el legítimo derecho de, por una parte, expresarse, ¿cierto? Y por otra parte, de participar de las campañas políticas. Yo no soy partidaria de hablar que estos necesariamente representan al mundo empresarial, porque el mundo empresarial es diverso. Hay pequeños, medianos y grandes empresarios, hay empresarios con afinidades políticas distintas, y la verdad es que aquellos que sí somos representantes gremiales de los empresarios, tenemos muy claro que en esa representación no podemos arrogarnos posiciones políticas, por la diversidad que hay y porque no corresponde. Entonces, a mí me parece que tanto la carta que ha sido, por cierto, comentada por el presidente, como la participación de empresarios con su tiempo, con su conocimiento en las campañas políticas, me parece muy bien, muy legítima, son parte del ejercicio democrático, y creo que no hay que mirarlas con ningún prejuicio ni prisma de que esto es el segmento empresarial tomando una posición. O que los empresarios son todos de derecha, Claro, por ejemplo. por ejemplo. Pero genera, ¿cree usted algún ruido el que finalmente se termine publicando un inserto de esa naturaleza con la sensación de que ponían ciertas condiciones? Genera ruido desde el momento en que a mí me preguntan por los empresarios que firman la carta, pero por eso me gusta hacer el matiz de que acá hay diversidad de personas y que lo hacen a título personal. Y por otro lado, creo que no debiera generar ruido, porque una democracia se basa en la libertad de expresión. No veo problema en eso. Sí vería un problema si se arrogan una representación del mundo empresarial, pero eso no ha sucedido. De hecho, ninguno de los presidentes de nuestras ramas de la CPC es parte de la firma de esas cartas. Ya, no, si no lo voy a meter a otra línea de conversación que nos puede llevar hasta las 9:15 de la mañana. Vamos a hacer otra. Sí.
Susana, gracias por venir a conversar con nosotros esta Muchas mañana. gracias. No, muchas Muy gracias. buenos Siempre un días. agrado estar con ustedes. ¿Las propuestas las puede leer la gente? Por supuesto, están en la página web, hay que meterse en cpc.cl y vamos a hacer el máximo de difusión posible porque creemos que es importante hacer esta contribución al debate público desde el mundo empresarial, así que esperamos que tenga la máxima difusión y repercusión. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Buenos días, gracias. Muchas gracias. 8